Bien, bienvenidos a Food Innovate y en este bloque vamos a hablar de pie diabético, estos grandes avances, esta innovación. Empezaremos por unos conceptos generales, seguiremos con evidencia científica y seguiremos con la controversia, estos casitos que no sabemos muy bien, que siempre hay una controversia y acabaremos en la innovación, ese gran curso que por eso estamos todos aquí. Tendremos grandes expertos con nosotros, el doctor Pau Rigol, que se dedica básicamente a hacer cirugía de neuroartropatía de Charcot, y como siempre, pues el doctor Ballester y el doctor Lucar. Yo creo que es un apasionante tema que no nos podemos perder y que seguro que vamos a disfrutar. Bienvenidos a todos y empezamos. Bien, empezamos con el pie diabético. Es una de mis grandes pasiones y hablaré de conceptos generales. Y para, primero de todo, ¿por qué esta charla? Yo creo que es importante perderle el miedo, ¿no? Que ese paciente que de golpe llega a urgencias con una úlcera supurando, ¡ay! Y nos da miedo y ya vamos a buscar al vascular que le palpen los pulsos, a ver si no toca los pulsos y se lo queda al vascular. Yo creo que poco a poco tenemos que ir haciendo un cambio de relevo y que no nos tengamos miedo y ir asumiendo estos pacientes como traumatólogos. Bien, ¿de qué hablaremos? De úlceras neuropáticas, de úlceras neuroisquémicas, de neuroartropatía de Charcot, del FUTAC, que aparece en urgencias, y de amputaciones. Úlceras neuropáticas. Bien, las úlceras neuropáticas tienen un componente biomecánico que predispone a que tener esa úlcera. Son pacientes que no tienen una neuropatía y que a raíz de que hay una sobrecarga empieza esta úlcera. La más frecuente, la úlcera plantar de los metatarsianos. En este caso, por ejemplo, pues había una sobrecarga del segundo o tercer metatarsiano que predisponía a esta úlcera. ¿Qué nos planteamos en estos casos? Pues si hay una estomelitis, obviamente pues ya iríamos quizá a una resección de la cabeza, pero si hay una estomelitis superficial, estamos a tiempo de hacer una estotomía de MDO, que no es una DMMO, sino es un poquito más proximal a la diáfisis percutánea para descargar, sin tocar la úlcera. Esta cirugía nos permite una carga inmediata, obviamente con fieltros, y la duda siempre es, ¿tocamos solo el metatarsiano que causa la úlcera? ¿Tocamos todas las metatarsianos para corregir esta fórmula de maestro tan conocida? Bien, en el pie diabético tenemos que cambiar un poco el chip y solo descargar ese metatarsiano que causa esa úlcera. El problema es que si nos pasamos de elevación, a veces esta úlcera se trasladan los metatarsianos de al lado. Y ahí viene un poquito donde tenemos que planificar muy bien qué metatarsiano elevar y dónde planificar, dónde elevar. Otras úlceras plantar, fijaros en este caso, una úlcera plantar en el tercer metatarsiano, pero ya se le había hecho una estotomía de MMO. ¿Por qué hace esta úlcera? Pues porque tiene un callo hiperostósico que causa esta úlcera. Otras úlceras, en este caso, una amputación del segundo radio. ¿Y qué ha pasado? Se ha trasladado la úlcera en el metatarsiano de al lado. Úlceras plantares de M1. Para mí son los más complicadas porque ahí sí que hay un tema biomecánico muy difícil que tienes que estudiar muy bien. Puede ser un equinismo, puede ser un alus limitos, un descenso de la cabeza de M1. Es difícil, se tiene que estudiar muy bien. O, por ejemplo, en este caso, otra úlcera plantar M1 con una verticalización del primer metatarsiano, donde había una hiperextensión de la interfalángica, un COCAP, y había una sobrecarga del extensor, donde hicimos una tenosuspensión, una transferencia de extensus longus para descargar el primer metatarsiano y mejorar esa úlcera que no había llegado a stomatitis. O, por ejemplo, este caso es muy bonito, una úlcera plantar en interfalángica del hallux por un hallux limitus, era un equino rígido postraumático que, como ves, no corregía y decidimos que en vez de corregir todo el equinismo rígido, que iba a ser una cirugía complicada porque era un paciente diabético, mal cumplidor, hacer una cirugía de mínimos. Y lo que hicimos es el primer dedo que estaba elevado y que sobrecargaba en la interfalángica, descenderlo.
Ese es el control posquirúrgico y como ves, a las 3 semanas ya se había curado la úlcera. Otra úlcera muy común en el dorso de los dedos en garra rígidos, una úlcera, otra úlcera en el cuboides. ¿Por qué ha pasado esta úlcera? Pues porque tiene un charcot estable, pero que sigue plantarizado el cuboides. Aquí tenemos dos alternativas, o plantearnos una resección de la exostosis del cuboides o ir a una reconstrucción. En ese caso decidimos hacerse una cirugía de mínimos porque era un paciente que no aceptaba una reconstrucción mayor y no tenía osteomelitis, si no hubiéramos ido a un fijador externo. Úlcera neuroisquémica suelen ser más en pulpejos, en malleolos peroneales, en zonas que no llega poca vascularización, en talón. Siempre importante tener la valoración del vascular previamente. O en ese caso, por ejemplo, otra en el talón, pero ahí había un tema biomecánico que a pesar de revascularizar, la paciente seguía con esa úlcera. Fijaros, esa paciente se había hecho una tenotomía del Aquiles y tenía una flexión dorsal máxima que provocaba una sobrecarga del talón. Esa señora acabamos haciendo, pues, obviamente una calcanectomía. ¿Y qué es la neuroartropatía de Charcot? Ahí vamos, ¿no? El tema que realmente nos gusta a los traumatólogos es una consecuencia de la neuropatía diabética. Es un proceso inflamatorio que hay una gran destrucción ósea, una gran deformidad y que recordemos que la gran mayoría de las neuroartropatías de Charcot mejoran con un tratamiento conservador. Hay 3 estadios: un estadio agudo, que el paciente viene con mucho eritema, mucho edema, calor, rubor. Puede haber en la radiografía ya inicios de fractura, subluxación, fragmentación. Una fase 2, subagudo. Una fase 3, que es cuando ya realmente llegamos a estar un Charcot estable, es donde deberíamos plantearnos la cirugía. Ese es un Charcot agudo. ¿Ves la gran diferencia de coloración? Estaba caliente, ese paciente vino a urgencias sin un traumatismo y lo dejamos enfriar y ya ves como en el otro caso ya es una fase crónica, una fase 3. Ahí es donde ya está en frío, ya podemos plantearnos la cirugía. El Charcot hay muchas clasificaciones. A mí me gusta en concreto esta, la de Brodsky, porque señala dónde afecta el Charcot. El tipo 1 en Lisfranc, tipo 2 Chopard y subtalar, tipo 3A en tobillo, tipo 3B en calcáneo. Sí que es verdad que es una clasificación muy genérica y yo siempre digo que está poco estudiada y que deberíamos hacer subclasificaciones. No todos los charcots del tobillo son iguales, hay algunos que van con fragmentación de la tibia distal, otros con astrágalo y ahí se clasifican todo en uno y el tratamiento es muy difícil y es muy diferente. ¿Qué hacemos en un charcot agudo? Inmovilizar, si puede ser yeso de contacto total, descarga y si no, pues un walker. Pero lo importante es inmovilizar y que cumpla la descarga. ¿Qué buscamos en la cirugía ya del Charcot? Pues un pie plantígrado, curación de la infección, sea la úlcera ósea, y estabilidad, y sobre todo que no recidive. ¿Cómo lo hacemos? Pues hacemos una resección de toda la parte osteomelítica, como veis, una gran resección ósea, y damos estabilidad con un fijador externo circular. Cuando no hay úlcera, hacemos una gran resección y antiguamente hacíamos una ostosíntesis con placa y tornillos, con un superconstructo. Ahora cada vez más vamos a un sistema híbrido entre pernos endomedulares que nos permiten no tener que abrir tanto y una fijación externa circular. Pero bueno, el superconstructo sigue siendo una buena herramienta, sobre todo cuando hay un colapso de toda la columna medial. Pero necesitamos de una gran incisión, una gran corrección y cada vez más hay implantes donde combinan las placas con los tornillos guiados endomedulares. La idea de los superconstructos es corregir la deformidad y usar esos sistemas mucho más rígidos, ya sea con pernos y combinados con fijadores o con placas. Y el foot attack, ese gran miedo que nos da esos pies que llegan a urgencias y ¿qué hacemos? Pues se tiene que tratar como trataremos cualquier infección, desbridar, tenemos que estabilizar el paciente. Niveles de amputaciones, hay mucha controversia.
Yo creo que cuando más conservemos mejor. Sí que es verdad que hay niveles de amputación que cuesta mucho la protetización, pero conservar la columna medial siempre es importante, siempre que se pueda. A veces no se puede y tenemos que ir a amputaciones ya a nivel de chopar con una artrodesis de tobillo o tipo Pigorov o Syme. Intentamos siempre que podemos, y esto sí que tengo que agradecer que vamos muy de la mano de los cirujanos plásticos, a evitar amputaciones mayores y ayudarnos mucho de lo que usan nuestros cirujanos plásticos con el verde de cianina, que nos va a decir si ese colgajo va a ser viable o no, y de los cirujanos plásticos, que nos va a decir si llega suficientemente sangre o no. Y acabo con dos temas que creo que es interesante. El pie diabético es un arsenal de líneas de investigación que os animo. Ahí nadie ha estudiado por qué ese quinismo afecta siempre en ciertos tendones. Sabemos muy bien que el tendón de Aquiles tiene una glicosilación enzimática, pero ¿por qué se produce en el tendón de Aquiles y no se produce, por ejemplo, en otros tendones? Sabemos que hay un equinismo claro, pero ¿por qué? Es una cosa que tenemos que seguir estudiando y os animo. Otras líneas de investigación, clasificaciones más precisas del Charcot. No puede ser que nos concentremos tan generalistas en el tobillo, medio pie. Tenemos que seguir estudiando. Y obviamente, ¿por qué? Porque cuando se producen estas luxaciones, ¿cómo podemos predecir si esto va a ser un Charcot o va a ser una fractura? Tenemos que seguir estudiando, tenemos que encontrar patrones de fracturas que nos sea más fácil a todos predecir estos desastres. Gracias. Buenas, seguimos con las charlas en el Foot Innovate, en este caso la bloque del pie diabético. Vamos a hacer una presentación muy científica sobre un poco la evidencia actual en los tratamientos del pie diabético. Existen muchos tratamientos, muchas opciones que hacemos dentro de los tratamientos que realizamos en el pie diabético, pero lo que queremos es ver, ¿hay una evidencia detrás? ¿Estamos haciendo las cosas bien hechas? Entonces, la primera cosa que vamos a analizar es todo el screening del pie diabético. Programas de valoración, etcétera, ¿sirven para algo o no sirven para algo? ¿Han demostrado alguna cosa? Pues sí, todos los screenings, todos los programas para ver si hay alguna lesión nos reducen la tasa, sobre todo de amputaciones mayores y menores. No reducen las úlceras. ¿Por qué? Porque el paciente que se ha de ulcerar o se tiene que ulcerar se ulcera al final por diferentes aspectos, pero el screening nos detecta los pacientes con más riesgo y con las úlceras con menor tamaño, ¿vale? Entonces, los programas de screening tienen un gran impacto en los pacientes, sobre todo de alto riesgo. Otra de las opciones es, en mi hospital no tengo una unidad de pie diabético. ¿Vale la pena realizar un esfuerzo con la gestora del hospital, la dirección, para tener este equipo? Pues sí. El equipo multidisciplinario ha demostrado ser muy eficaz, ¿vale? Muy eficaz, y múltiples estudios han demostrado que unir muchos profesionales dedicados a este tema nos ayuda mucho a bajar la gravedad de las amputaciones, pasar de amputación mayor a amputación menor, la tasa de mortalidad y sobre todo la estancia hospitalaria. ¿Qué nos aporta este equipo? ¿Por qué hemos de luchar para esto, para convencer de crear este equipo? Reconocimiento de las lesiones, tratamiento inmediato, un tratamiento antibiótico adecuado, corrección de las deformidades y sobre todo correcta valoración del estado vascular. ¿Quién ha de estar? Pues estos son las personas que han de estar. Pues la enfermera, el podólogo, el vascular, el traumatólogo, el endocrino, el de infecciones, todos ellos coordinados. La forma de trabajar, esta es la más difícil. Esto en cada centro se ha de determinar. Una de las opciones, de uno de los tratamientos que tenemos en la úlcera del pie diabético
son múltiples. Y aquí vamos a analizar la evidencia. No vamos a mirar qué tipo, sino qué nos dice la evidencia. La primera opción es: ¿desbridamos más o menos? Es decir, ¿hacemos un desbridamiento radical o realizamos curas, como en este caso? Pues la evidencia nos dice que realizar desbridamiento quirúrgico y no realizar curas nos es más fácil, y la curación es mucho más reducida, de tiempo. Con lo cual, las técnicas quirúrgicas, amputación o desbridamiento más curas, es mejor hacer un desbridamiento, ¿no? Aunque en el grupo conservador tenemos más cirugías, pero podemos evitar amputaciones mayores. Este es un caso donde tenemos aquí una infección activa con una necrosis del dedo, con lo cual se tiene que realizar un desbridamiento amplio y una amputación. No podemos estar con desbridamientos sencillos y no radicales. En caso de úlcera del pie diabético, las amputaciones parciales pueden minimizar las amputaciones a tiempo pueden minimizar las amputaciones mayores. Es decir, lo que queremos cuando detectamos una úlcera es, uno, realizar un desbridamiento, no amputar, y si hemos de amputar, realizar una amputación llamada menor para no llegar a una mayor. Sobre todo con el objetivo de evitar las amputaciones infracondilias o supracondilias, que son amputaciones mayores que limitan mucho a estos pacientes e incluso la tasa de mortalidad lo sube. Con estos casos, veis aquí, casos donde tenemos úlcera del pie diabético, ya sea en el hallux, ya sea en la planta, y hemos de plantearnos qué hacer en cada uno de los casos. Otros casos que tenemos úlceras del pie diabético, y aquí tenemos sobre todo que realizar una alineación del hueso y después un desbridamiento. No hace falta en estos casos realizar una amputación. Con lo cual, realizar desbridamiento quirúrgico temprano, si hemos de amputar, amputamos parcialmente, y después valorar bien qué paciente tengo y en qué entorno me muevo. Pasamos al siguiente punto, donde hay mucha controversia, que es las osteomielitis en el pie diabético. Lo primero de todo que hemos de decir es: para hacer un diagnóstico de osteomielitis necesitamos un cultivo. ¿Por qué? Porque la imagen no nos ayuda tanto al diagnóstico, y lo certero es esto. No un cultivo de una úlcera que está por aquí, sino un cultivo profundo del hueso. Con la evidencia actual no sabemos exactamente cuál es el mejor tratamiento, si es realizar un tratamiento antibiótico o realizar un tratamiento quirúrgico, un tratamiento antibiótico oral o endovenoso o un quirúrgico del pie. Inicialmente, el tratamiento quirúrgico, la amputación parcial, pueden ayudar a preservar, pero a veces este desbridamiento es tan radical que necesita una reconstrucción posterior. Se ha de personalizar mucho, pero tener en cuenta que la evidencia de solo tratamiento antibiótico, esperar, o tratamiento antibiótico con una amputación tiene resultados similares. Este caso, por ejemplo, hicimos una osteomielitis de calcáneo, hicimos inicialmente un tratamiento antibiótico, mejoró, pero después empeoró, como veis aquí, y al final tuvimos que abrir, limpiar bien todo el calcáneo y poner un estimulante de cemento con antibiótico más un fijador. ¿Por qué? Porque desbridamos casi todo el calcáneo. Esto es otro caso que tiene una osteomielitis y una necrosis del dedo que precisó de un desbridamiento y una amputación de la zona con una terapia VAC posterior y una curación completa de la herida. Otro de los puntos donde hemos de mirar qué evidencia existe es en el tratamiento del pie Charcot. Máxima evidencia es el tratamiento conservador con yesos de contacto, pero muchas veces estos tratamientos en nuestra sociedad y en nuestros sistemas no son difíciles. El objetivo del pie Charcot es tener un pie estable y plantígrado. Lo que ha demostrado mucho es que el alargamiento del Aquiles o el gastrocnenio nos ayuda a mejorar las úlceras del pie diabético en el pie de Charcot, porque reduce mucho este equinismo.
Nos queda para determinar si fijación interna o fijación externa o incluso fijación híbrida. La fijación externa sí que ha demostrado muy buenos resultados comparados con la interna, pero la interna nos da mayor rapidez y probabilidad de volver a la deambulación inicial durante más tiempo, menor coste. Es verdad que existe mucha controversia y la evidencia tampoco está clara. En la fijación interna podemos utilizar placas, podemos utilizar el beaming o el rafting. Conseguimos mayor reducción y mayor corrección de la deformidad con mayor rapidez, pero sí que existe problemas secundarios a los implantes, algunos problemas cutáneos y no está indicado en osteomielitis activa. Aquí veis una imagen de lo que llamamos un rafting que fija sin llegar al astrágalo la articulación. O podemos utilizar superconstrucciones. La fijación externa es más compleja técnicamente, más cara, pero tiene un poder de corrección muy importante, con menos infección posoperatoria. Las técnicas híbridas, fijador externo más fijación interna, esto puede ser una opción en caso de pies de Charcot con mucha deformidad o incluso pacientes muy grandes. Aquí entramos para valorar la evidencia de diferentes tratamientos coadyuvantes a todo esto. Uno es el uso de biomateriales en pie diabético. ¿Funciona o no funciona? Pues sí, ha demostrado resultados muy buenos para el tratamiento de úlceras diabéticas, porque promueven la curación, la angiogénesis y las úlceras se curan antes. ¿Hemos de utilizar sustitutos dérmicos o no? Pues sí, los sustitutos dérmicos ayudan también a cerrar antes las úlceras en relación a su no uso y nos bajan la tasa de amputación. Otro de los aspectos es, ¿hemos de utilizar PRP en caso de úlcera del pie diabético o no? Pues la verdad es que la evidencia, y nosotros aún no lo estamos utilizando, la evidencia nos dice que sí, que el PRP en la úlcera del pie diabético ha demostrado promover esta cicatrización y bajar el tiempo que se cierra esta úlcera, con lo cual es una muy buena opción dentro del tratamiento de la úlcera del pie diabético. En algunos centros hay cámaras hiperbáricas. ¿Qué nos dice la evidencia del uso de cámaras hiperbáricas? Pues que sí, que el hecho de incrementar mucho la oxigenación del tejido da para mejorar las infecciones y promover la curación. Nosotros no tenemos experiencia porque cerca nuestro no tenemos ninguna cámara, pero si tenéis cámaras o tenéis la posibilidad de cámaras, vale la pena usarlas. Lo que sí que hemos visto en nuestro caso es que la presión negativa, el uso de tratamiento de terapias de presión negativa, nos ayuda mucho en la curación de las úlceras, estas úlceras, que la granulación y el cierre se hace mucho antes con mayor velocidad que sin el uso. Como este es un caso, desbridamos, pusimos una terapia negativa y vemos aquí una correcta curación. Por último, y para acabar, ¿cuál es la prevención? ¿Cuál es la evidencia en prevención? Pues la evidencia nos dice que tenemos, aunque hayamos tratado muy bien, estos pacientes recurrirán, tendrán una nueva úlcera o un nuevo problema en casi un 25% de los casos. La única cosa que nos ha demostrado que ayuda a la prevención de nuevos episodios es programas educativos, explicarle bien al paciente lo que debe y no debe hacer y un calzado a medida. Estas son las cosas que han demostrado que tengamos menos lesiones o úlceras en el pie diabético. Muchas gracias. Hola a todos. Bueno, ya
Laia y Manel nos han hablado un poco de lo que serían los conceptos iniciales y la evidencia a nivel del pie diabético, con lo cual yo voy a empezar un poco a remover el agua y vamos a sacar puntos de controversia. No tanto para dar respuestas, sino para dar bastantes preguntas y para que el momento de la discusión, pues empezamos un poquito aquí a discutirnos. Con lo cual, cuando hablamos de pie diabético, sobre todo es importante tener un poco de perspectiva, no solo de la patología, sino del paciente, de la síntesis, de cuál es la estrategia de ataque con este tipo de pacientes. Como todos sabemos, el pie diabético es una de las principales causas de hospitalización, es la primera causa de amputación en pacientes diabéticos y sabemos que es una mortalidad que alcanza hasta el 50% de los pacientes en 5 años, con lo cual es un bicho malo y que nos preocupa bastante. Con lo cual esto nos genera a nosotros una serie de dudas, nos hace dudar, nos hace pensar entre un tratamiento agresivo, radical y que sea erradicador de problemas contra un tratamiento conservador, poco agresivo, que nos evite complicaciones del punto de vista quirúrgico. Esto tiene varios matices, sobre todo tiene matices del punto de vista económico, del punto de vista social, del punto de vista mental del paciente, de la familia, cirujano, con lo cual hay que tomarlo con bastante sosiego. Con lo cual, dentro de los puntos de controversia, tendríamos el when, el what y el how. ¿Cuándo hemos de operar en caso de que se opere? ¿Qué o cómo vamos a operar? Y el how, de qué manera vamos a hacerlo y de qué manera vamos a manejar este tipo de pacientes. Cuando nos vamos a las indicaciones quirúrgicas en el pie diabético, sabemos que tenemos diferentes variables que vamos a controlar, como la severidad, la presencia o no de una osteomelitis, cómo está irrigada esa pierna, la vascularización, el estado general y el compliance, el tipo de paciente, qué tenemos atrás de esta pierna. Con lo cual, atacando el when, ¿cuándo es el momento de optar por un tratamiento conservador o de una cirugía en este tipo de pacientes? Pues tenemos causas que son bastante obvias. La fascitis necrotizante, las osteomelitis con una destrucción ósea masiva, los abscesos purulentos que están descargando pus, pues son indicaciones bastante obvias. Aquí no hay ninguna controversia. La controversia viene quizás donde está un pie de Charcot, pero que aún no tiene una úlcera, que es plantígrado, dedos en garra importantes que hacen una preulceración, pero no la han hecho, alux valgus importantes que empiezan a generar un problema de calzado, una úlcera persistente. Estos son los que nos generan una controversia. Con lo cual aquí empieza un poco lo que sería el what. Hemos de hacer una cirugía a mínimos, hemos de hacer una cirugía más bien conservadora, hemos de quitar el problema inmediato, dedo en garra, un alux, una úlcera específica, o hemos de plantearnos una reconstrucción tisular. Hemos de hacer una amputación puntual de un dedo, hemos de hacer una amputación funcional de un medio pie, hemos de revascularizar una pierna con un problema de micro y de macrovascularización para luego darle viabilidad a un procedimiento, con lo cual aquí la controversia sería: ¿hemos de intentar hacer muchos procedimientos cruentos para salvar una pierna o hacer las mínimas agresiones para conseguir una mejoría? A la que miramos un poco la evidencia, claro, acabamos teniendo una serie de gestos, una serie de agresiones quirúrgicas, pero que estas a la corta y a la larga, como el estudio de la doctora López Caldevila, que ahora nos explicará alguna cosilla al respecto, acabamos dando mayor calidad de vida, con lo cual esta controversia parece que hay una cierta tendencia a la rotura. La controversia del abordaje multidisciplinario realmente es poca, porque se sabe que si un cirujano trabaja con un infectólogo y con un fisio y con un podólogo que trate toda esta patología, hay una mejoría. Esto se sabe y esto está visto, pero claro, no todos los hospitales tienen la estructura, no todos los hospitales tienen la posibilidad de crear estas grandes unidades multidisciplinares, con lo cual vamos a soltar la bomba. Todos los hospitales están capacitados para tratar este tipo de patología con las máximas garantías de tratamiento. Hemos de optar por sistemas de centralización de pie diabético complejo y la descentralización, o un sistema de descentralización. Pues aquí sí que hay puntos de controversia y esto ahora más tarde también lo iremos comentando. Si queremos abordar el how, el cómo, sabemos que la infección del pie diabético es la primera causa de amputación, con lo cual tratamiento temprano o conservador. Hemos de hacer un tratamiento complejo de valoración de curas complejas o ir directamente a la cirugía.
Hemos de hacer un cierre primario de este tipo de lesiones. Sabemos que esto también tiene una serie de problemas, ¿no? Más riesgo de infección, heridas contaminadas. Nosotros tenemos una herida y vamos a hacer una cirugía y vamos a levantar y a mover bichos de este lecho, pues también podemos causar un problema infeccioso mm, casi iatrógeno. O hemos de hacer un cierre secundario, esperar que cierre, agregando una serie de costes también de mayores inmovilizaciones, mayores hospitalizaciones. O luego tenemos una tercera manera que es hacerlo mediante terapias de presión negativa para intentar ese impasse entre un cierre secundario y primario. Estos son puntos de controversia que vamos a tocar y a nombrar ahora mismo. Sí que es cierto que hay una cierta tendencia y una evidencia bastante marcada con el uso de las terapias de presión negativa, pero aún así creo que queda bastante el rol de tratamiento. Nosotros somos cirujanos, nos dedicamos a operar, nos gusta operar y nos gusta que las cosas nos vayan bien, con lo cual cuando queremos hablar de los tipos de fijación, aquí probablemente hemos de hacer una valoración. Aquí tenemos en la mesa gente que se dedica a hacer fijaciones externas y que tiene una amplia experiencia. Nosotros tenemos una base inicial más de fijación interna y todos creemos tener un poco la respuesta, pero quizás la respuesta viene un poco más en la fusión de diferentes sistemas de inmovilización. Hemos de hacer un tratamiento con un fijador externo inicial y definitivo. Hemos de hacer una fijación externa y cuando haya una garantía de éxito a nivel de herida, hacer una fijación interna, o nos hemos de empezar a plantear tratamientos mixtos, híbridos, en el cual bloqueamos una articulación y le damos un tratamiento radical y una síntesis y luego retiramos este fijador. Aquí es donde vienen las controversias y básicamente son dudas que nos surgen a todos los que nos dedicamos a este mundo. Luego queremos complicarnos a nivel de lo que serían las partes blandas. Sabemos que a nivel de pie y tobillo hay una serie de colgajos, coberturas y manera de tratar estas lesiones de partes blandas, pero sabemos que lo que serían las técnicas microquirúrgicas, las técnicas un poco más de plástica, también tienen unos resultados un poquito más justos del punto de vista tanto funcional como de viabilidad de colgajos, con lo cual vale la pena hacer unas grandes reconstrucciones de partes blandas. Estos son los tópicos que tocaremos ahora más adelante. Sabemos que los resultados de las grandes reconstrucciones microquirúrgicas, de los tratamientos de partes blandas, dan unos resultados que son un poco más bajos, son bastante más bajos de hecho que en casos no diabéticos, pero sin embargo son porcentajes que no llegan a ser por encima del 50%, con lo cual hasta cierto punto si hay pacientes con una indicación un poco más clara o con un compliance alto, podemos jugarnos este tipo de tratamientos. Y luego tenemos parte de innovación, que sería el rol de injertos colgajos que tengan un menor coste sanitario del punto de vista de gestión, aunque tengan quizás de entrada mayor coste por pieza, que serían injertos de tipo sintéticos, injertos con el cual podamos hacer coberturas iniciales. Y esto realmente se tiene que hacer un análisis y de hecho ahora tenemos un estudio que estamos gestionando del análisis de este tipo de implantes o este tipo de injertos sintéticos para el tratamiento de heridas. Nosotros ahora tenemos una línea de estudio con una serie de casos en el cual se ha utilizado este tipo de injertos o de matrices con resultados bastante prometedores, pero esto aún está por verse. Y luego en las técnicas de amputación tenemos la suerte de tener aquí al doctor Rigol, que también nos explicará alguna cosa al respecto de dónde está el punto de controversia del tipo de amputación que vamos a realizar en el caso que nos la planteemos, cuál nos va a tratar y nos va a erradicar la infección, pero también vamos a mantener hasta cierto punto una funcionalidad que el paciente le reporte un beneficio a medio y largo plazo. Con lo cual, cuando hemos de considerar un tratamiento quirúrgico fallido y cuando hemos de atacar mediante una amputación que sea a su vez compasiva como efectiva para el tratamiento del paciente y que no le reste calidad de vida. En fin, las controversias en el pie diabético probablemente es un pozo sin fondo. Nosotros podemos ahondar todo lo que queramos y probablemente acabaremos con más preguntas que no respuestas, pero sí que es cierto
que la cirugía puede prevenir amputaciones, puede disminuir tasa de amputación y puede aportar una calidad de vida, tal como lo comenta el estudio de la doctora Laya. Claro, esto es un terreno absolutamente de controversia, con lo cual ahora nos veremos obligados a discutirnos un poco entre nosotros de la manera más optimista posible y ver cómo podemos aportar los mayores resultados. Muchas gracias. Fillbone consiste en un creador de hueso compacto que induce al crecimiento óseo de una manera efectiva gracias a su composición 100% de cortical humano al que se le ha eliminado el componente mineral del hueso, por lo que las proteínas morfogenéticas óseas están expuestas proporcionando una fuerte osteoinductividad. A través de un nuevo desarrollo del tamaño de las partículas de la matriz ósea desmineralizada, se le ha dotado de una gran maleabilidad para que los doctores puedan manejarlo con precisión a la hora de aplicar el producto. En la práctica quirúrgica se utilizan cada vez más técnicas mínimamente invasivas y el cirujano requiere que el producto tenga una gran fluidez para poder implantarlo a través de una cánula en el lugar que precise. Fillbone fluye perfectamente y se puede utilizar con cánulas desde 8 a 13 Gs. Fillbone, en resumen, es radiopaco, único en el mundo. Maleable, soporta cargas, 50 kilogramos por centímetro cuadrado. Creador de hueso compacto, fluido. Fillbone se utiliza cuando se desea una rápida regeneración de tejidos en pseudoartrosis, defectos óseos en cualquier cirugía de ortopedia, traumatología, maxilofacial, neurocirugía y estabilización de la columna vertebral. Hola, soy Pau Rigol y me han invitado a hablaros de avances en pie diabético. Y he aprovechado justo que hemos hecho una jornada de pie diabético donde han venido profesionales de tanto de no solo de trauma, sino de vascular, podología, enfermería, para un poco aprovecharme de esto y coger un poco las ideas más frescas que han ido saliendo. Empezaremos un poco por un tema que se escapa un poco de mi dominio, que es la cirugía vascular, porque son muy importantes en el manejo del pie diabético. ¿Qué hay así un poco de nuevo? Pues nos hablaron de esto, del Pedal Acceleration Time, que es una medida que hacen ellos con ecodoppler muy sencilla, solo hace falta un buen ecógrafo, de 5 puntos arteriales del pie, y con esto sacan un baremo, un número, que nos da un poco el riesgo de perder, ¿no? O de perder la pierna. Nos dará un poco una información de si esa herida que vamos a desbridar, ese dedo que vamos a amputar, va a poder cicatrizar o no. Y además es una prueba que, a diferencia, por ejemplo, de la presión transcutánea, que es una prueba que también es muy útil porque se puede hacer en la misma consulta, no es invasiva. Si tú haces una repermeabilización de esa arteria, no tienes que esperar un tiempo a que eso cambie, que mejore, sino que ya, incluso en el quirófano, ellos pueden hacer esta técnica con el ecógrafo
y ya saben si ha mejorado el flujo y si eso va a ir bien o va a ir mal con unos cortes de, de- de cifras que ellos ya han estipulado con la evidencia científica. Otra cosa interesante en el bloque un poco de revascularización, que está muy en boga ahora, da mucho que hablar, es el transporte tibial transverso. ¿Y qué es esto? Pues esto viene de Lizarov, del famoso Lizarov de los fijadores externos. Él no solo alargaba las tibias, él también a veces las ensanchaba. Y cuando hizo esto, cuando hacía esto, pues se dieron cuenta que úlceras en los pies curaban, ¿no? Y a raíz de esto se ha visto, cuando tú haces un corte en el hueso, cuando haces una distracción, ¿no? Cuando estimulas que crezca el hueso, para que crezca el hueso tiene que formarse vasos, hay angiogénesis. Y esto favorece que mejore la circulación, no solo de la pierna, que haces el corte, sino que además en la pierna contralateral también hay mejoría de esto. Lo cual es muy curioso. ¿Y por qué pasa? Porque aumentan los factores de crecimiento que hacen que haya angiogénesis y con lo cual se forman más vasos. Y ahora se han creado dispositivos muy interesantes como este, que la idea es ponerlos en los pacientes, que no haya más recursos ya para revascularizar, para que se formen nuevos vasos y esas úlceras que no pueden curar, ¿no? Pues curen. Y hay muchos estudios ya en marcha con esto, que es también muy interesante. Luego un tema también bastante apasionante es el tema de los antibióticos locales. Cada vez se usan más y a mí me gusta mucho usarlos. Y aquí hay dos tipos, ¿no? Hay los que, para decirlo, los que se integran y los que no se integran, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Stimulant, que son estas bolitas que tú haces, que está patentado, bueno, para hacerlo con Genta, Banco o con Tobra. Muy fácil de hacer en la misma cirugía o en un ambiente. No hace falta que sea ni en quirófano, lo puedes poner también en la consulta. El ambiente sí que tiene que ser estéril. Mezclas los componentes, tienes unas bolitas de. No es cemento, es un carrier que no es cemento, sino que es sulfato cálcico. Lo pones en la herida y esto favorece que haya mucha dosis de antibiótico local. Ah, Comentar lo de la vancomicina, que se hacía a veces de tirar los polvillos. No hay evidencia, no lo hagáis. En cuanto a tipos de carriers para los antibióticos locales, hay varios tipos, ¿no? Hay los cementos, hay los no degradables como los cemento y los biodegradables como los que he comentado, ¿no? Hay estudios muy interesantes como este estudio de Oxford, que lo que compara es la terapia antibiótica que hacemos en los pies infectados, el tiempo de terapia antibiótica con el tratamiento estándar, que suele ser 6-8 semanas de tratamiento endovenoso y antibiótico oral, con antibiótico corto durante 7 días en casos que hemos puesto antibiótico local en esa herida, en ese pie infectado. Y es un estudio de no inferioridad, es decir, no es inferior en dejarlo menos tiempo el antibiótico si he dejado antibiótico local, con lo cual es un punto a favor, pero es que además en el grupo en que se deja menos tiempo el antibiótico bioral porque se ha dejado el antibiótico local, ese grupo tiene menos complicaciones derivadas de tomar tanto tiempo el antibiótico. Aquí otros casos, este antibiótico local con el carrier de este es el Ceramen, que es hidroxepatita. Es muy interesante usarlo donde hay defectos óseos, porque luego esto lo que hace es favorecer que se regenere el hueso. Va quedando el antibiótico durante un mes a una dosis muy, muy potente y además esto se va degradando y luego favorece la formación de hueso. Hay otro caso donde veis como después de desbridar y aplicar presión negativa, se dejan localmente aquí las peritas de Stimulant y como la herida va curando y va mejorando, a la vez que se degrada esta perlita dejando un ambiente húmedo que favorece la cicatrización. Vamos a otro tema también interesante que salió, el tema de la cirugía. Y aquí me aprovecho de compañeros que vinieron ayer, que son una charla muy interesante que presentó Laia López, donde está ahora muy en boga el uso cada vez más de cirugía mínimamente invasiva en el pie diabético. Se usan guías 3D, incluso planificaciones con elementos finitos, donde puedes prever incluso si ese gesto que haces en un pie
va a tener luego consecuencias a la larga en tema de presiones y de cargar otras articulaciones, cómo eso te ayuda a prever y planificar cirugías de descarga quirúrgica que hacemos en diabéticos. Cada vez más tendemos a las cirugías mínimamente invasivas, pues con el caso de aquí de la derecha, para descargar esas úlceras que no curan, que a veces no curan no solo porque no das el antibiótico que toca, no solo porque no has mejorado el aporte sanguíneo, sino porque no hay una descarga, y esta descarga se puede conseguir con cirugía mínimamente invasiva. Incluso nos hablaba ella de realidad aumentada. Ya es cada vez el 3D y todas las nuevas tecnologías son más útiles en el abordaje de estos pacientes para minimizar la lesión de partes blandas y que esto nos dé complicaciones. También se habló en el tema de las heridas, terapias de nueva generación. Se habló del PRP, se habló de la dermis humana celular. ¿Qué es la dermis humana celular? Pues tenemos esas heridas que después de desbridarlas, después de que nos crezca el tejido de granulación, que no conseguimos que se cierren. La típica herida que le pondrías un injerto de piel, pero tienes un paciente con muchas comorbilidades, un paciente que no quieres llevar a quirófano, pero quieres que se cure rápido. ¿Por qué quieres que se cure rápido? Porque si no se cura rápido, esa úlcera puede infectarse. Y sabemos que el tiempo es tejido. Si esa úlcera se infecta, este pie puede acabar con otra amputación y eso ya sabemos que aumenta el riesgo de mortalidad de estos pacientes. Entonces queremos que se cierre rápido. Tenemos dermis acelulares. ¿Qué es esto? Es dermis de donante, cadavérico generalmente, pero también puede ser vivo, a la que se le quitan todas las células. Se deja el colágeno, la elastina y toda la dermis queda como un andamio donde las células del paciente pueden proliferar, se crea angiogénesis y eso genera al final una nueva piel. Es decir, tenemos un andamiaje para que las células del paciente se aprovechen y crean nuevo tejido. Este es un caso muy interesante que en solo 7 semanas se consiguió un cierre total de la herida. Y luego cosas que no son nuevas, que llaman la atención, pero que son antiguas, ¿no? Que es la terapia larval. Se vuelve a usar y no se tiran los gusanitos ahí todos solos. Vienen en bolsitas, ya desde Alemania creo que las envían. Tienen las granjas de larvas de mosca y esas larvas lo que hacen es desbridar el tejido necrótico y dejan la herida en perfectas condiciones luego para que se apliquen pues, otras terapias de recubrimiento. Muy interesante en heridas de difícil acceso, cavitarias, y no tienen ninguna molestia para el paciente. Estas larvas comen, se cambian las bolsitas a la semana para que sea lo suficiente para que esté el tejido como tú quieres. Y son cosas que llaman la atención porque, bueno, no son cosas novedosas, no son avances, pero a veces volvemos un poco a lo antiguo, ¿no? A lo que nos daba buenos resultados. Simplemente lo empaquetamos y lo hacemos más comercial y más que puede llegar a todo el mundo. Y hasta aquí un poco los avances e innovaciones en el pie diabético. Espero que lo hayáis encontrado interesante y muchas gracias. Primer caso es un varón de 59 años con antecedentes patológicos de diabetes tipo 1 con una polineuropatía periférica, un VIH bien controlado y antecedente ya de una amputación en el pie contralateral y diversas complicaciones infecciosas como úlceras crónicas. Acude a urgencias de nuestro centro con clínica de un mes de evolución de dolor y eritema en el pie derecho que se ingresa con una orientación de celulitis. Se realiza antibioterapia empírica y en el control evolutivo el paciente sufre una mala evolución. Se hacen pruebas complementarias, una radiografía en la que se observa osteomelitis del calcáneo y se escala en la antibioterapia a meropenem y linezolid. Se realiza más pruebas complementarias, una resonancia en la que objetivamos una alteración de la señal en el calcáneo, pérdida de la morfología ósea y una afectación difusa de los huesos del tarso. Por lo que decidimos ampliar el estudio y realizar un TAC. En el TAC se observa una fractura compleja del calcáneo
con signos de osteitis y una fractura también del navicular. Y es entonces donde se nos plantea realizar un diagnóstico diferencial con un pie de Charcot en fase aguda. Bueno, esto genera dudas mil, ¿no? Si ingresa el viernes, el lunes te lo encuentras desbridado o quién sabe qué. Con lo cual, Manel, tú que conocías el caso un poquito mejor, explícanos Bueno, un claro, poquito cómo lo... aquí lo que nos genera esta duda y nos abre el debate es osteomielitis versus Charcot agudo, que esto es una de las grandes controversias en el pie diabético en los pacientes con neuroartropatía, que en algunos casos puedes tener una osteitis o una osteomielitis porque muchos de ellos ya tenían una úlcera y pueden haber descompensado y a generar una osteomielitis, o pueden haber hecho un pie de Charcot agudo en otra de las articulaciones. En este caso, pues, por ejemplo, en la subtalar, o puede ser en la tibioestagalina, o puede ser en otra articulación, ¿no? Y esto clínicamente, analíticamente o incluso en la resonancia es muy, muy similar, ¿no? Que pasó en este caso. Y esto nos genera duda. Y al final acabamos haciendo un cultivo de hueso más profundo para saber si era una cosa u otra, ¿no? Vosotros habéis encontrado también estos casos y estas dudas y muchos los ven médicos no tan especialistas y entonces llama mucho la atención de osteomielitis y que todo el mundo tiene una alerta en este caso, ¿no? Esta es la frase esta de tú no has visto un Charcot, pero el Charcot te ha visto tú. A ti ya alguna vez en alguna radiografía seguro, ¿no? Sí, ¿no? La confusión con TVP, con celulitis, ¿no? Si no hay puerta de entrada, es verdad que el Charcot tampoco te le da mucho la PCR, los reactantes, tanto como una infección. Si no hay puerta de entrada, no hay una fístula, no hay una úlcera, un cultivo de sangre para ver que no haya, ¿no?, una diseminación hematógena. Y luego es cierto que la reso últimamente sí que va mejorando un poco y hay resonancia que puede llegar a discrepar más lo que es una cosa o la otra. Algunos signos, ¿no? El Charcot es más yuxtaarticular, en infección pues habrá más colecciones y luego pues un poco el patrón, ¿no?, de fracturación esta que tiene, que es más... Claro, al ver una fractura, ¿no? Al ver un patrón de fractura, sospechamos ya una fragmentación ósea. Sí. Aquí yo creo que uno de los temas también es, yo creo que hay que bajar con los radiólogos y cuando no cuadre la cosa, o sea, cuando no se vea una infección obvia, creo que hay que bajar allí y decir, ¿qué ves? ¿No? Un poco, dime tu valoración subjetiva, ¿no? Y entonces a lo mejor que nos maticen hasta qué punto ellos ven algo que les pueda sonar a una colección, que ya sería otra cosa, o una afectación, porque es que yo creo que este paciente en muchos casos acabaría seguro desbridado o peor, o haciendo una cirugía de fractura sin más y realmente es fácil empeorarlo bastante. Pero aún así nunca hay que descartar la infección. O sea, al final si tienes que hacer un cultivo, lo tienes que hacer, porque la infección la puede tener. Y sobre todo hacer cultivos profundos, que esto es una de las cosas que nos encontramos, que si tiene una pequeña úlcera la gente cultiva esto, ya te han puesto una bandera aquí de un cultivo superficial, ¿no? Sí. Hay que prohibir los escobillones de urgencia, porque los médicos empiezan, nos dan problemillas. Claro, yo creo que al final es muy difícil, ¿no?, saberlo de entrada y menos de que está de urgencias, pero el tratamiento es similar, es inmovilizar, descarga, tratar el antibiótico y hacer estudio, ¿no? Yo me fío mucho de la termografía, de la diferencia de calor, que no haya puerta de entrada, como ha dicho Pau, y, y sobre todo mirar que si hay una neuropatía, que esto también te orienta un poquito más a un Charcot, pero es difícil, es verdad que el diagnóstico definitivo muchas veces, si no tienes una reso que te lo dice claramente, es difícil. Claro. De todas formas, yo la mayoría de casos como esto, hago inmovilización, botina de yeso, descarga, Claro. y estudio, ¿no? Y Y suerte estudio, sobre todo, exacto. Que aquí había fractura ya. Ya. Porque si no hay fractura, Si no al está cabo de tan unas semanas solucionado, aparece ya. Bueno, tenéis aquí un residente. ¿Qué se tiene que llevar él hoy a casa como red flags de este tipo de pacientes? Yo creo que al final lo más importante es mirar si tiene pulsos o no, mirar si tiene una neuropatía, hacer una analítica
Inmovilizar, descarga y antibiótico. Y la hemoglobina La, glicosilada. y la hemoglobina glicosilada también. Que no Sí. falte. Pero que es verdad que si no la pides de entrada, en este caso, bueno, ya la tendrás, ¿no? Edema eritema más pérdida de sensibilidad, sospecha un charcot. O sea Si que una lo- radiografía en la que yo no objetive ninguna fractura, lo inmovilizas igual. en descarga. Hmm. Edema eritema con pérdida de sensibilidad en un diabético o neuropático, que no esté claro que sea una celulitis porque tiene yo qué sé, una picada de lo que sea, pues, Y el calor. descarga. El calor, la diferencia termográfica también te ayuda, ¿no? Bueno, nosotros, por ejemplo, que cada vez que vienen los charcots, lo citamos con podólogos, cambiamos el yeso, pasamos la termografía, vamos evaluando el cambio de temperatura y el hecho de que vaya descendiendo, pero que haya, por ejemplo, una diferencia de 2-3 grados, también te orienta mucho que es un charcot. ¿no? Y luego si ya en consultas la resonancia lo más pronto posible, si aún no hay fragmentación, porque le pillas en fase 0, que es cuando no hay fractura, pero ya en la reso hay cambios, hay edema extraarticular, que es típico del charcot, ¿no? Hmm. Bueno, yo creo que es una buena excusa ahora para saltar al siguiente paso. Tenemos el paciente, ya no está infectado, hemos hecho cultivos, tiene la pierna roja, está doloridísimo. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cómo lo abordáis? Ahora ya sabemos que es un charcot, ya tiene la etiqueta. Ahora, ¿cuál sería el próximo paso? ¿En este charcot En o este, sí, en vamos a desarrollar el general? caso. Pones las imágenes, los perfiles. Pon la radiografía. Ahora un poco tirando de la controversia, vamos un poco al timing, ¿no? ¿Cuáles serían los próximos timings? En vuestros casos. Se puede decir, intentar enfriarlo, a ver si no va a más y hace coalescencia y te queda así. Vas es que en el retropiezo son bastante cabrones y suelen ir, y tendería a hundirse todo y a... ¿Cómo lo inmovilizaríais? ¿Con yeso? ¿Con un walker? ¿Cómo lo enfriaríais? ¿Cuál sería la manera? En vuestro caso. Si vas a conseguir que haga descarga, que ya es mucho pedir, en un paciente diabético muchas veces, hasta le puedes poner un walker. Pero depende del paciente, si no un yeso de contacto total. Vale. Yo sí, un yeso de contacto total. La verdad es que siempre es la eterna discusión de hasta cuándo se debería operar un charcot en fase aguda o esperar y enfriar. Toda la literatura te habla de que es mejor enfriar, esperar, pero es verdad que hay algunos casos, quizá en este caso, claro, porque sabes que es una subtalar, va a evolucionar mal, pero a mí donde realmente me causa un poquito de confusión o de dudas siempre es en luxaciones de Lisfranc, ¿no? Porque son una gran inestabilidad y dices, bueno, es que esto va a ser inestable, ¿no? ¿Hasta Pues cuándo quizá, hemos de esperar? ¿no? sí, ¿hasta dónde lo tenemos que Yo esperar? creo que en fase aguda, o sea, por ejemplo, el tobillo sí que en fase aguda, yo creo que todos lo artrodesaríamos. o Sí, iríamos de a- entrada a- sí. Pero hay o sea, casos hemos que no están convocado. tan claros, ¿no? Y dices, me espero que se enfríe o esto va a evolucionar mal y esto también va a suponer un empeoramiento de su calidad de vida, ¿no? Hasta que se enfrían, porque ¿cuánto tiempo pasa? Y luego en medio pie, por ejemplo, si ya están luxados y estás en fase fría, son buenos porque está el hueso más blandito, más fácil de reducir todavía y lo puedes reducir, fijar y entonces aprovechas la fase luego de coalescencia para que pegue. Ahora, si está más o menos todo en su sitio, yo creo que también yo lo enfriaría. Sí. Pero Yo en este caso creo que lo enfriaría, ¿eh? Lo único que es verdad que tiene que hacer una buena descarga, porque aún así probablemente no va a colapsar. Pero si fuera un tobillo, seguramente pues la artrodesaría de entrada, ¿no? Y si es un chopar, normalmente dejamos enfriar, ¿no? Y si es un Lisfranc, el Lisfranc yo es donde ya veo unas luxaciones que son que yo muchas veces las hago de entrada con un fijador externo circular, porque es verdad que luego te permite, ¿no? Lo que decías en una fase de coalescencia ya hacer la fusión. Bueno, aprovecho la controversia. Tenemos un Lisfranc que está hundido, lo hemos enfriado lo que hemos podido, pero tenemos una úlcera plantar. El iluminado de turno le ha pasado un frotis y le salen cuatro bichos. No tiene descarga purulenta. A desbridar, reconstrucción, desbridar y reconstrucción, ¿cómo lo atacaríais? y esto es, bueno, vaya. No, yo la primera pregunta, tenemos una resonancia, tenemos una stomeritis. Ahora histomelitis. tenemos una resonancia
vaga, porque probablemente en nuestro caso tendríamos una resonancia bastante vaga que hablaría de cambios inflamatorios, etcétera, etcétera. No hay una descarga purulenta, pero tenemos un pie que está en mecedora y que ya sabemos que mecánicamente no tiene porvenir. No está caliente, está frío, y iríamos ya a planificar una resolución quirúrgica. ¿Cómo lo Y atacarías? estamos en fase estable. En fase estable, sí. Bueno, aquí yo creo, ¿no? Hay dos tendencias: o el tratamiento conservador, de intentar, pues, con una plantilla, hacer descargas y luego una plantilla, pero es verdad que muchas veces falla, porque primero de todo ya es un paciente mal cumplidor, ¿no? O ir ya a una corrección con un fijador externo. Si está úlcera o está rocker bottom con cuboides, topa. ¿Fijador también? Si tiene úlcera, si tiene úlcera, Claro. Aquí está la duda, ¿no? Primero la úlcera y osteomelitis, ¿no? Que claro, diagnosticar la osteomelitis, sobre todo con resonancia. Y si hay una úlcera, esto te altera mucho. La resonancia, las imágenes te alteran, hay edema óseo, hay colección. Y entonces yo creo que la sensibilidad de osteomelitis en resonancia es muy, muy, muy discutible. Lo que sí es valorar si vas a un fijador externo, si solamente haces un yeso de descarga, si haces una tenotomía del Aquiles más un yeso, si haces una fijación interna o incluso una fijación híbrida. Estas no son las diferentes opciones en estos tipos de casos. Yo en este caso haría desbridamiento, corrección, fijador externo, cultivos de dentro, no de la úlcera, también de dentro, de lo que corto, lo que saco, bueno, básicamente de lo que dejo, de lo que se deja, cultivos, de lo limpio en teoría que tienes dentro. Ahora usamos mucho el antibiótico local. Estimulan. En este caso, generalmente usamos más el Ceramen, porque hacemos agujeritos, la técnica en silo, lo metemos dentro, y como luego se convierte en hueso, lo que lleva hidroxiapatita, pues el Stimulant sí que es cierto que más no convierte luego en hueso. O sea, Claro. se usa más, por ejemplo, rellenando de cavidades medulares en tibias, por ejemplo, o más para partes blandas. Pero el Ceramen lo usamos más en estos casos que queremos que luego se regenere un poco, se rellene un poco de hueso. Y fijador externo. Y ahora es verdad que la tendencia es fijador externo y luego valorar si, cuando está la infección ya tratada, hacer una fijación más definitiva, más interna. Porque muchos luego acaban otra vez recidivando. Sí, nosotros éramos bastante de fijación interna. Hacíamos desbridamientos bastante agresivos rozando lo tumoral y vamos a fijación interna. Claro, los casos que iban bien, iban como un tiro, realmente iban bastante bien, pero realmente hay un porcentaje de casos que a la corta o a la larga acaban haciendo una infección, rotura de material, etcétera, con lo cual lo del fijador y relleno antibiótico local cada vez parece ser más apetecible, sobre todo por dejar menos puertas abiertas a problemas, que los hay, todos. Estimados profesionales y amigos del sector, hemos llegado al cierre de esta segunda jornada del Food Innovate 2025 y queremos expresar nuestro sincero agradecimiento. Gracias a las empresas patrocinadoras por confiar en nosotros, a los ponentes por compartir su conocimiento con tanta generosidad y a cada uno de los asistentes por su interés y participación activa. Ha sido un placer contar con todos vosotros. Os invitamos aquí a acompañarnos en la próxima edición el 12 de junio. Nuevamente desde esta plataforma. Nos vemos pronto y que la innovación no se detenga.